A ver, hay palabras que suenan inofensivas, ¿verdad? Sencillísimas, hasta que la vida misma nos exige vivirlas en carne propia. Y perdón es sin duda una de las más pesadas. Damos comienzo a esta explicación para analizar una lección que es absolutamente fundamental para quienes estudiamos la filosofía espírita. Y desde ya vamos a quitarnos de la cabeza esa idea tradicional de que perdonar es ser simplemente ingenuos o tener una bondad pasiva. Para nada, se trata de una lección doctrinaria muchísimo más profunda para un alma que está en constante evolución. Bueno, para estructurar un poco este análisis y que nos quede súper claro, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos el sentido espírita del perdón. Segundo, dejaremos claro lo que no es perdonar. Tercero, definiremos lo que sí es. Cuarto, hablaremos de los límites, la justicia y la caridad. Y quinto, repasaremos unos pasos muy prácticos para perdonar. Vamos directamente con el bloque 1, el sentido espírita del perdón. Como sabemos bien por los estudios doctrinarios, Allan Kardec no ve el perdón como una simple emoción pasajera. ¿Qué va? Lo sitúa directamente dentro del gran marco de las leyes universales. Está íntimamente entrelazado con las leyes de amor, de justicia y de caridad. Básicamente es una liberación moral gradual, una decisión en firme de dejar de alimentar el resentimiento, pero ojo, sin negar que el daño fue real. Y las implicaciones cósmicas de esto son inmensas. El rencor nos deja anclados a la ofensa. En nuestra doctrina entendemos perfectamente que el resentimiento crea un campo vibratorio enfermo, una sintonía pesadísima. Si no lo trabajamos, esta atadura mental y emocional puede, literalmente, cruzar existencias enteras. Así que desatar ese lazo es una urgencia espiritual de primer nivel. Fijaos en lo que nos recuerda el Evangelio según el Espiritismo. La misericordia no es debilidad, es grandeza de alma. El alma que perdona se niega a convertirse en una continuación del error. ¡Qué frase tan potente! El punto clave aquí es que, justo donde hubo una agresión, el perdón levanta un muro. Actúa como una barrera de contención absoluta que impide, de raíz, que ese mal que se ha recibido se transforme, trágicamente, en un mal devuelto. Pasamos al punto 2, lo que no es perdonar. A ver, para entender bien esta liberación, primero tenemos que desmitificar unas cuantas cosas. Y os aseguro que esto nos va a quitar un peso enorme de los hombros a cualquiera que haya sufrido un daño. Perdonar no es de ninguna manera aprobar el mal. Tampoco es aguantarlo todo. No es negar el dolor y, aunque esto sorprenda a muchos, tampoco exige una reconciliación inmediata. La compasión jamás borra la responsabilidad del que ofende. Jesús nos enseñó a ser mansos, es cierto, pero nunca nos enseñó a ser cómplices de la injusticia, ni a quedarnos atrapados en entornos que destruyen nuestra dignidad o nuestra seguridad. Y esto nos lleva a un principio básico de pura salud emocional. Fingir que aquí no ha pasado nada, esconder la cabeza, suele generar muchísimo más resentimiento, no más paz. La sinceridad interior es absolutamente vital. Si de verdad estamos trabajando en nuestra reforma íntima, es imperativo reconocer que una reconciliación auténtica, cuando es posible darla, requiere elementos muy serios como la verdad, la humildad y, por supuesto, muchísima prudencia. Entramos de lleno en el tercer punto, lo que sí es perdonar. Una vez que hemos desmontado esos errores comunes, nos encontramos con un cambio de paradigma total. El mito, esa visión pasiva y dañina, nos decía que perdonar es aceptar ingenuamente el mal. Pero la verdad espírita, que es activa y muy responsable, nos dice que es una pura liberación moral y espiritual. Es el acto absolutamente consciente de desatar un nudo kármico que nos está enfermando por dentro. En la práctica del día a día, perdonar sí es reconocer el dolor sin dejar que ese dolor se convierta en nuestra identidad. Es dejar de alimentar las ganas de venganza, abrir un espacio real a la justicia y aceptar que, es un proceso gradual. Y es fascinante pensar que la ley de causa y efecto funciona a la perfección en el universo. No necesita para nada la energía de nuestro odio humano. Esto significa que podemos y debemos buscar protección y justicia, pero sin la necesidad de envenenarnos por dentro con deseos de revancha. Vamos con el cuarto punto, los límites, la justicia y la caridad. Al armonizar el perdón, la justicia y los límites, descubrimos algo verdaderamente transformador. Poner límites es, en realidad, una grandísima expresión de caridad. Primero, es caridad con nosotros mismos, para no permitir que nos sigan destruyendo. Segundo, es caridad con la otra persona, para frenar su mal y evitar que siga acumulando deudas morales tan severas. Y tercero, es caridad con los demás, para que esas conductas dañinas no se repitan con terceros. Al final, es una visión de protección espiritual integral para absolutamente todas las almas involucradas en el conflicto. Hay una máxima de gran sabiduría que debemos tener siempre muy presente. La indulgencia mira la imperfección con menos orgullo. La prudencia reconoce los hechos y actúa con sensatez. Como somos espíritus en constante evolución, equivocarnos es parte del camino. Por eso tenemos que equilibrar esa indulgencia hacia los fallos de los demás, bajando un poco nuestro propio orgullo, con una prudencia absolutamente lúcida ante los hechos reales.
Si nos tenemos que quedar con una sola síntesis hoy, que sea esta. Perdonar es recordar sin odio, aprender sin endurecer el corazón y protegerse sin venganza. Un cambio de perspectiva de este calibre altera por completo nuestra trayectoria de progresión, transforma el dolor más profundo en una herramienta directa de elevación espiritual. Y llegamos al quinto y último punto, los pasos para perdonar. Para aterrizar todo este conocimiento filosófico en la práctica diaria, tenemos un verdadero plan de acción espiritual. Primer paso, orar con sinceridad. Y no por arte de magia, sino para cambiar nuestro clima íntimo y encontrar claridad. Segundo, detener esa repetición mental agobiante. La memoria está para instruirnos, no para ser una prisión. Tercero, cambiar el deseo de castigo por la búsqueda sincera de aprendizaje, confiando en las leyes superiores. Y cuarto, importantísimo, vigilar el orgullo. Muchas veces, el perdón verdadero no se va proclamando por ahí. Se trabaja en un silencio total, con muchísima firmeza y una profunda humildad. En resumen, perdonar es la obra suprema de liberación. El alma que se adentra de lleno en este proceso ya no vive estancada en el pasado esperando cobrar una deuda ajena. Pasa a vivir para avanzar hacia su evolución plena. Quien emprende este camino por fin es libre. Libre para crecer, para reparar sus propias faltas y para respirar espiritualmente con total paz. Y así llegamos al final de esta explicación, pero no nos queremos despedir sin dejar en el aire una pregunta muy poderosa para la reflexión íntima. ¿Qué atadura espiritual decidirá soltar el alma el día de hoy? Es una invitación directa a mirar hacia adentro y dar ese primer paso hacia la libertad moral absoluta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis doctrinario y por la dedicación constante a la propia evolución espiritual.